La protesta social, dicen muchos, Valeria, ha generado transformaciones históricas. Así es, Camila. En 1773, una protesta por el alza en los precios del té cambió la historia. Fue el inicio de la Revolución Americana que llevó a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. A ver, es que de hecho, Valeria, muchos sostienen en este caso que sin la protesta sería imposible derrocar la tiranía, lo cual nos lleva, sin duda alguna, a la Francia, a esa Francia en este caso, de 1789. Precisamente, Gonzalo, el 14 de julio, una alianza de cientos de campesinos, pequeños comerciantes y parisinos pobres se tomaron la Bastilla y acabaron con la monarquía francesa. Y es que sabe que, Valeria, es precisamente esa misma alianza la que terminaría derrocando a los aristócratas explotadores del antiguo régimen y finalmente pues genera la Revolución Francesa, y ahí es donde se da la primera declaración de los derechos humanos. Camila, y es que después de ese evento y de muchos más, para ser exacto, un siglo después, en medio de la Revolución Industrial, el 1 de mayo de 1886, 340.000 trabajadores organizan una huelga que en ese caso exigía la jornada laboral de 8 horas. Y es que a raíz de esta huelga de la que usted habla y de lo que generó, una ola de indignación mundial llevó a la declaración del 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Por primera vez se conocía la jornada laboral de 8 horas. Y es que sabe que, Valeria, no se puede olvidar que 2 siglos después de que inició la democracia como sistema político en Occidente, solamente los hombres tenían el derecho a votar. Y solo hasta el 15 de noviembre de 1917, un grupo de mujeres en Estados Unidos que se llamaban las sufragistas organizaron una manifestación enfrente de la Casa Blanca exigiendo el derecho al voto para las mujeres. Y es que, Camila, los esfuerzos de estas sufragistas dieron resultados en 1920. Las mujeres ya podían votar en los Estados Unidos. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration. Y si nos quedamos en los Estados Unidos, Valeria, obviamente hay que hablar de Martin Luther King. En 1963 hay que recordar esa famosa marcha sobre la ciudad de Washington. Luther King en ese momento convocó a más de 1 millón de personas para presionar el paso de las leyes de derechos civiles, para acabar en este caso con la segregación entre negros y blancos a nivel federal en ese país, y además así garantizar el derecho al voto para la población afroamericana. Pero mire, Gonzalo, muchos se preguntan, ¿y en Colombia qué ha pasado con las protestas? Y es que en nuestro país la historia de las protestas es muy larga, pero comienza, ¿sabe qué? Oficialmente con la insurrección de los comuneros, súbditos pobres y pequeños comerciantes, que comenzó de hecho en El Socorro en marzo de 1781. Camila, sí. Partiendo de ese punto que usted menciona, muchas han sido las protestas sociales en Colombia. Tal vez la gran última protesta social que generó enormes cambios políticos fue la que se dio en 1991 por la séptima papeleta. Valeria, Camila, además hay que ver a nuestro alrededor, ¿no? No solo son años atrás, sino también en la actualidad. La primavera árabe, Hong Kong, Guatemala, el planeta entero, el movimiento de Greta Thunberg, en fin, los ambientalistas. Mientras existan problemas, Camila, Valeria, o injusticias para algunos, la protesta será la respuesta.